esta hora que el Señor te bendiga. Qué bueno que nos puedes acompañar de nuevo en una transmisión más. Esperamos que nos sigas acompañando en futuras transmisiones, que sigas compartiendo la página y los mensajes que por aquí se han estado impartiendo. Gracias por acompañarnos en este día y vamos a hablar en esta hora acerca de un discípulo, de cómo debe de ser un discípulo, aquel que sigue, que es seguidor de Jesús. Y me gustaría que acompañaras a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículo número 23. Y te voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Si gustas ahí buscarlo en tu Biblia, en tu celular o en donde tú puedas leer la palabra de Dios, dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hacer una oración en esta hora para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y que sea Él guiándonos en todo tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias por este día, gracias porque hemos visto tu misericordia y tu fidelidad un día más. En esta hora te pedimos, Señor, que ese mensaje que se va a impartir toque nuestros corazones, Señor, se quede guardado en nuestras mentes, que cuando sea necesario, Señor, lo recordemos. Y de igual manera, Señor, te pedimos que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te voy a leer una traducción, dos traducciones diferentes a la que leímos hace un momento. Y la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. En la traducción en lenguaje actual dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Vamos a meditar en esta hora en qué es un discípulo, cuál es el significado de discípulo. Y el discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro, de una persona que le enseña diferentes cosas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra vida comienza un proceso de transición, de cambio. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora nuestra vida es una vida nueva. Lo que hicimos antes de venir al conocimiento de Cristo, antes de que nosotros hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya es pasado. Eso ya no importa, no viene a importar ya más. Pero después de que nosotros venimos a los pies de Cristo, ahora todo es nuevo. Aquello que había sido roto, aquello que había sido fracturado, viene a ser restaurado. En las escrituras también, en la carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, nos invita a que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para que nosotros comencemos ese crecimiento, ese desarrollo espiritual eficiente delante de Dios, nosotros debemos aprender a ser discípulos de Cristo, con todo lo que esto conlleva. Quizás para ti, para mí, humanamente hablando, pudiera ser difícil, pudiera ser complicado, pero también dice la palabra de Dios en Mateo 11:30, dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no nos pedirá hacer más de lo que nosotros no podamos realizar. Y cuando Él nos dice que quiere que nosotros seamos sus discípulos, es porque nosotros lo podemos hacer. Él sabe que nosotros podemos ser discípulos, hombres y mujeres que siguen a Ejemplares.
Y bueno, en este día me gustaría que meditáramos en 3 cosas que Jesús nos pide para nosotros poder ser sus discípulos. Primero, el primer punto o el primer requerimiento que Jesús nos hace es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, dejar de hacer lo que nosotros queramos, menguar a mí, lo que yo sienta, mis decisiones, para que Cristo crezca en mi vida, que realmente se viva en nuestra vida la palabra que le decía Pablo a los Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Durante la negación a nosotros mismos habrá procesos difíciles. Quizás tendremos que hacer algunos sacrificios, quitar de nuestra vida algunas costumbres que no son agradables delante de Dios. Quizás vamos a tener que quitar personas de nuestra vida que para nosotros son muy amadas, pero no traen provecho a nuestra vida. Va a haber dolor y vemos el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo decidió seguir a Cristo, él tuvo que cambiar completamente su vida. Hubo una transformación en él. Antes él perseguía a los que eran creyentes del evangelio, pero ahora, después de que tuvo ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús, ahora su vida fue transformada. Ahora él era diferente. Él decidió seguir a Cristo y tuvo momentos muy difíciles. Él estuvo encarcelado, él sufrió azotes, pero él siguió adelante. Él rechazó y reprobó lo que anteriormente practicaba. Eso de perseguir a los creyentes, eso de consentir en la muerte de cada uno de ellos. Él ahora lo rechazaba y lo reprobaba totalmente. Ahora Dios había obrado en su vida y era un hombre nuevo, era una persona nueva. Incluso cuando él se dirigía con los discípulos pues tenían miedo, porque decían: bueno, Pablo, nosotros lo conocíamos como era antes, que perseguía a los que creían en el evangelio, y ahora dice que es uno de nosotros. Pero verdaderamente Dios había obrado en la vida de Pablo y se reflejaba, porque él ahora predicaba la palabra, ahora defendía el evangelio y cumplía el propósito que Dios había puesto en su vida. Humillado, negó su naturaleza humana y prosiguió a ser agradable delante del Rey de Reyes. Que nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos vayan siendo poco a poco menos en nuestra vida, y que aquello que desagrada a Dios verdaderamente nosotros podamos quitarlo de nosotros. Va a ser quizás difícil al inicio, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Tampoco no quiere decir que lleguemos a la perfección, porque sabemos que solamente Dios es perfecto, pero sí podemos tratar de no hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan, que quizás para nosotros son satisfactorias, pero para Dios no son agradables. Y es momento de que nosotros nos esforcemos a ser agradables delante de aquel que todo lo puede. Y claramente que con la ayuda del Espíritu Santo todo puede ser posible. Él tiene un trabajo fundamental y clave en nuestras vidas, y sin Él pues nosotros no podríamos avanzar hacia adelante. Dejemos que Él haga la obra en nuestra vida. Dejemos que Él sea quien nos ayude a avanzar para poder llegar a ese punto de negarnos a nosotros mismos, y que sea Dios por medio de su Espíritu Santo llevándonos a una dirección, a la dirección que Él quiere. Como segundo requerimiento, la segunda cosa que nos pide Cristo para que nosotros podamos ser sus discípulos es que tomemos la cruz cada día, estar siempre dispuesto a morir. Y cuando leemos o escuchamos la palabra cruz, inmediatamente se nos viene a la mente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recientemente meditábamos, recordábamos ese acto que Jesús hizo por nosotros en la cruz de amor.
Y bueno, el sacrificio de Jesús más bien la cruz puede significar para nosotros nuestros pecados, nuestras enfermedades. Significó también sufrimiento, dolor, humillación y desprecio. ¿Habrá en algún momento de nuestro caminar con Cristo que padezcamos alguna de estas cosas? Pablo decía que sufriremos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Jesús mismo le decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Sin duda, cuando nosotros pasamos por momentos de angustia, por momentos difíciles, sabemos que podemos ir ante la presencia de Dios y sabemos que el Señor nos ayuda en todo momento. Tomar nuestra cruz cada día es estar dispuesto a padecer por amor a Cristo, por ser seguidor suyo. Ese pudiera ser para algunos difícil, como lo veníamos mencionando, quizás va a ser algo difícil para nosotros, pero con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, podemos llevar esa cruz cada día y seguirle. Como tercer requerimiento que Jesús nos hace es que necesitamos seguirle, hacer lo que Él quiere. Ir detrás del Maestro nos ayudará a ser como Él. Jesús tenía mucho que decir, mucho que enseñar y si nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras, vemos cómo eran sus enseñanzas, cómo la gente se amontonaba a su alrededor y veían cómo Él hacía sus milagros, sus maravillas, y veíamos también que la gente se quedaba maravillada y asombrada de lo que Él les enseñaba. Y había gente que en ese tiempo había experimentado el poder de Dios por medio de algún milagro o algo que Él hizo por sus vidas. Ahora era necesario que esas personas que habían conocido ese poder, habían visto esas maravillas, esos milagros que Jesús hacía, fueran sus discípulos, le siguieran a Él, que aprendieran de Él, pero principalmente que fueran como Él. Nuestro Señor iba a partir al cielo. Él hizo su labor, hizo su trabajo, predicó el reino de Dios, fue crucificado, resucitó, pero Él iba a regresar a la diestra de Dios y habría que dejar a alguien aquí que ahora siguiera con ese trabajo. Los discípulos iban a recibir preparación, estuvieron recibiendo preparación por parte del Maestro, de nuestro Señor Jesús, pero más que eso recibirían el poder del Espíritu Santo, que los iba a capacitar para toda la obra que el Señor les había encomendado. En Lucas capítulo 24, versículo 49, vamos a leer Lucas 24, 49, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ellos tenían que esperar la promesa para que ahora pudieran ser testigos y declararan lo que Jesús durante su ministerio hacía y enseñaba, que el evangelio fuera predicado. Ahora los discípulos que le seguían tenían que seguir con esa labor de predicar la palabra, de orar por los enfermos, de hacer misericordia con aquellos que lo necesitaban. Y ahora los discípulos tenían que hacer el trabajo que Jesús había hecho aquí en la tierra. Usted y yo podemos seguir a Jesús, debemos seguir a Jesús y hacer lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios, las Escrituras, que para nosotros son un manual de instrucciones de lo que debemos hacer y de cómo debemos conducir nuestra vida diaria. Cumplir con los mandamientos y que nos movamos en la dirección que Él quiere que nosotros nos movamos, que esperemos su dirección, su instrucción en orden y haciendo las cosas con excelencia, porque las cosas que nosotros hagamos para Dios tienen que ser
ser con excelencia y en orden. Como lo meditamos anteriormente, Dios no nos va a pedir cosas que no podamos realizar. Dios no nos va a pedir cosas imposibles. Él nos dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera, y quizás en nuestra humanidad será un poco difícil realizar algunas cosas, o quizás en ocasiones veremos el panorama oscuro, pero ahí en donde terminan nuestras fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios, y con su Espíritu Santo verdaderamente nosotros podemos llevar ese yugo, y va a ser muy fácil y muy ligero. Pero más allá de lo que nosotros podamos enfrentar o padecer o hacer, ser discípulo de Cristo, déjame decirte que es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Seguramente si tú buscas a Dios, si tú le sirves a Dios con todo tu corazón, la bendición de Dios también va a ser grande. Eso no hay duda. El Señor no se queda con nada. Él siempre va a bendecirte el doble. Si tú, dice un canto, si tú le das un peso, el Señor te da dos, porque el Señor no acorta su bendición para aquellos que le sirven, que le buscan y que trabajan con todo su corazón. La definición que leíamos al principio de discípulo decía que es una persona que sigue, defiende las doctrinas, las ideas y los métodos de un maestro. Nosotros sabemos quién es nuestro maestro. Nosotros sabemos cuál es nuestra doctrina, y necesitamos que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Quizás tú apenas vas iniciando, quizás tú no tienes algún conocimiento de lo que el Señor quiere para tu vida. Bueno, es la oportunidad que tienes para venir ante la presencia de Dios, entregarle tu vida a Cristo y que Él te dirija hacia donde Él quiere. Si tú ya conoces de Cristo, bueno, es momento de que te levantes, de que hagas lo que el Señor te ha pedido que hagas y que sigas cumpliendo el propósito que Él ha puesto en tu vida. Y bueno, en este día hemos visto 3 requerimientos que Jesús nos pide para poder ser sus discípulos. Primeramente veíamos que necesitamos negarnos a nosotros mismos, abnegarnos, es decir, que nosotros renunciemos voluntariamente a nuestros propios deseos, afectos o intereses. Que dejemos esos malos hábitos que tenemos, esas malas costumbres y las actitudes que no nos ayudan a ser buenos discípulos de Cristo. Otro requerimiento es que nosotros debemos tomar nuestra cruz, que cada día podamos recordar que somos discípulos de Jesús, que sí habrá aflicción en nuestra vida, habrá momentos difíciles, habrá momentos en los que quizás no vamos a poder soportar la situación, y que ahí recordemos que Jesús, aun con todo lo que estaba en contra de él, pudo tomar su cruz. Aunque él había tenido un proceso difícil, él pudo tomar su cruz y seguir hasta donde tenía planeado, hasta el ser crucificado. Él terminó ese plan que había puesto Dios en su vida. Él sintió que no podía hacerlo, incluso le dice en un momento: Señor, pasa de mí esta copa. Si se puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú me lo estás pidiendo que lo haga. Y él cumplió con lo que el Padre le dijo que debería de hacer. Y bueno, como último requerimiento, debemos de seguir a Jesús, seguir sus pasos, ser como Él, obedecer sus mandamientos y trabajar así como Él lo hizo. Él es nuestro modelo. Cuando nosotros ponemos un modelo o una visión de hasta dónde queremos llegar espiritualmente, hasta dónde quiere ser nuestro crecimiento espiritualmente, Jesús es nuestro modelo. Tenemos que nuestra actitud sea como Él, que nuestro comportamiento sea como Él, que nuestras ganas de trabajar sean como las de Él, y seguramente vamos a cumplir el propósito que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros.
Pidámosle a Dios que nos ayude a ser sus discípulos, a ser buenos discípulos. Que nuestra vida cada día sea agradable delante de Él, que nosotros podamos ser como aquellos hombres a los cuales Él llamó y anduvieron con Él, aprendieron, y cuando Él ya no estuvo físicamente con ellos, ellos siguieron con la obra, siguieron con el trabajo que se les había encomendado. Llenos del Espíritu Santo, ellos salieron a predicar contra todo lo que pudieran enfrentar. Ellos siguieron adelante con la obra, ellos mostraban misericordia y amor con los demás y trataban de reflejar lo que el Maestro les había enseñado. Quizás en algún momento fallaron, sí, incluso vemos durante el proceso en que Jesús iba a ser crucificado, vemos como Pedro, aunque él había estado con él casi todo el tiempo, le negó. Y bueno, él sintió la responsabilidad, él sintió quizás algún arrepentimiento, pero vemos cómo ellos, incluso aún estando muy cerca del Maestro, pudieron fallar. Nosotros también vamos a fallar, nosotros no somos perfectos, nosotros no hacemos las cosas perfectamente. Quizás va a haber en algún momento que en nuestra vida haya una debilidad, haya un tropiezo, pero que no nos quedemos en eso, sino que nosotros podamos salir adelante, que nosotros le pidamos a Dios que primeramente que nos perdone, que realmente nos arrepintamos de corazón y que podamos seguir adelante buscando la presencia de Dios y trabajando en lo que Él nos ha pedido. Ellos miraron a Cristo, aprendieron de Él, le obedecieron, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora sus ejemplos de vida y obra nosotros podemos verlos escritos en la Biblia, en la palabra de Dios. Su trabajo no fue en vano, su trabajo tuvo su recompensa, y por ello usted y yo también podemos trabajar para el Señor y vamos a ver la recompensa en nuestra vida. Las cosas que ellos hicieron las vemos aquí plasmadas en las Escrituras, y por ello nosotros ahora podemos conocer cómo fue el ministerio de Jesús, cómo fue su vida, cómo Él estuvo trabajando aquí en la tierra. Por eso ahora nosotros tenemos esta palabra, porque hubo hombres y mujeres que decidieron seguir a Jesús y entregaron su vida por Él. Usted y yo podemos conocer a Jesús y lo que hizo aquí en la tierra por medio de su palabra. También nosotros podemos conocer el propósito que Él tiene para nuestra vida. También podemos conocer las instrucciones, las cosas que Él desea que usted y yo hagamos para que su reino se establezca aquí en la tierra. Pero Él necesita que personas, Él necesita hombres y mujeres que realmente quieran seguir a Jesús, que sean candidatos buenos a discípulos de Él, que sean discípulos obedientes, que sean discípulos ejemplares, que un día usted y yo lleguemos a ser discípulos reconocidos, que se acuerden de usted, que se acuerden de mí, porque mira, ellos un día predicaron la palabra de Dios, ellos un día entregaron su vida al servicio de Dios y se esforzaron hasta el último día de su vida. El Señor nos llama a que seamos discípulos buenos, seamos buenos discípulos obedientes a su voz y que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. Y bueno, el Señor en esta hora ha sido claro con cada uno de nosotros, nos invita a que si nosotros queremos ser sus discípulos, dice la palabra de Dios, que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos en pos de Él, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cada día y que lo sigamos. Son los requisitos que una persona, que Dios, que Jesús pide para aquellos que quieran ser sus discípulos. Definitivamente tenemos que dejarle al Espíritu Santo, a Dios, que trabaje en nuestras vidas. Nosotros no podemos solos, necesitamos a alguien más que nos ayude, y ese es totalmente el Espíritu Santo.
Y bueno, en esta hora me gustaría que hiciéramos una oración y que le pidiéramos a Dios que seamos unos discípulos, esos discípulos que Él quiere que seamos personas que sean agradables delante de Él, que seamos personas que a Él le agraden y que cumplamos con todo lo que Él nos ha pedido. Recordemos que dice su palabra que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ese yugo se nos va a hacer muy difícil y esa carga se nos va a hacer muy pesada. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido en este día. Nos has mostrado, Señora, cómo debemos ser unos buenos discípulos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día realmente tomar en cuenta lo que tú nos pides, Señor, que podamos dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo y que podamos ser hombres y mujeres agradables delante de ti, que seamos obedientes a tu palabra, que estemos dispuestos, Señor Jesús, a trabajar y que estemos dispuestos a cumplir el propósito que tú has puesto en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque aún a pesar de que si estamos en el camino, hemos visto dificultades, tú has estado ahí con nosotros. Pero mira, Señor, aquellos que quizás apenas van empezando, yo te pido que tú les acompañes, tú les guíes y que ellos puedan seguir adelante hacia la meta. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y no nos pides más de lo que nosotros te podamos entregar. Te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas a cada uno de los que nos están viendo, Señor, que bendigas a sus familias, que los guardes, Padre, y que ellos puedan ver tu amor y tu misericordia en sus vidas. De igual manera, si alguien tiene alguna enfermedad o alguna petición, que tú seas, Señor, sanando, que tú seas supliendo cada una de las necesidades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y bueno, nos ha dado mucho gusto que sigas nuestras transmisiones, que sigas viendo nuestros videos, las publicaciones que hemos tenido. Te invitamos a que sigas compartiendo esta página, este Facebook de Templo Elim MX. De igual manera tenemos Facebook, Instagram, que es David Dios es mi sanador. De igual manera estamos en YouTube y en Spotify como Ministerios Elim. Entonces te invitamos a que tú nos sigas por esas redes sociales también. Va a haber contenido que va a edificar tu vida, al igual que aquí en el Facebook. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Te invitamos a que permanezcas y que sigas compartiendo cada uno de los mensajes. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios te guarde también, Dios te cuide y esperamos que nos puedas acompañar en una próxima transmisión.